¿Qué tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras, un programa que da respuesta a las preguntas más difíciles y queremos en este día compartir un tema maravilloso que dice el perdón en las parejas. Y queremos presentar entonces, Tatiana, nuestra invitada de este día. Sí, pastora, nos acompaña nuevamente Claudia Lutini. Ella es consejera del Ministerio de Mujeres con Propósito y está acompañándonos para hablar de este tema, Claudia. Tantas parejas, personas en sus relaciones interpersonales que siguen con sus relaciones de pareja, pero que no han podido perdonar, viven atadas a recuerdos dolorosos del pasado, situaciones que no han podido superar y de cuando en vez, pastora, vuelven con lo mismo. ¿Qué texto nos pudiera ayudar al respecto? Hay un texto maravilloso que podemos leer en Marcos 11, 25 y 26 y dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hablemos un poco, Claudia, acerca del resentimiento. Las personas que alimentan sentimientos negativos del pasado y no salen del círculo de esa ofensa y de ese dolor. Sí, pastora, tenemos la situación de muchas parejas que han pasado por unas situaciones muy difíciles, ya sea por problemas de infidelidad o problemas de abuso verbal o abuso físico, y guardan un resentimiento muy grande en su corazón. Y este resentimiento bloquea e interpone el caminar cristiano. Parejas todavía, Claudia, que están luchando día a día con esa situación, como tú decías, por ejemplo, sobre todo las palabras como son hirientes. Muchas veces no se necesita un golpe, ¿verdad? O haber visto algo, pero cómo duele una palabra dada en un momento de ira, se queda guardada en la memoria y como es una emoción, es muy difícil sacar. ¿Cómo pudiéramos hacerlo explicándoselo a los televidentes? Es muy importante que nosotros entendamos lo que es realmente perdonar, porque muchas veces estamos esperando que el perdón sea algo que venga a nuestra vida, y esto no es un sentimiento, es algo que nosotros tenemos que tomar una decisión, y entre más rápido la tomemos es mucho mejor, porque vamos a liberar a la persona que nos ha ofendido y nosotros mismos vamos a ser liberados. Algunas veces no es necesario en una relación que sea un abuso verbal. Muchas veces hay parejas que se dejan de hablar y ese es un tipo de abuso también, por lo cual muchas veces no se pide perdón, porque el silencio en una pareja es algo que viene a ser un tipo de abuso, está catalogado como un abuso. Entonces esas simples cosas que algunas veces pensamos que no es nada en una relación de pareja o en una relación interpersonal, nosotros tenemos que aprender a definir lo que es realmente una ofensa. Pero qué interesante eso que tú dices, porque muchas personas piensan que es mejor no hablar, que es mejor dejar así, dejar que el tiempo sane, cure las heridas, de mejor quedarse callado y no hablar. Y ese silencio prolongado causa también mucho dolor. Claro, porque la manera en que nosotros podemos sanar y perdonar es cuando nosotros hablamos. Siempre para poder resolver una situación difícil de cualquier tipo de tema que nosotros hayamos sido afectados, tenemos que hablar para poder liberar, para poder decir qué es lo que nos está doliendo, para poder expresar qué es lo que nos hirió, qué es lo que nos molestó, porque el guardar, eso viene a traer más resentimiento y estamos guardando ese dolor, y ese dolor puede convertirse en algo que luego va a traer una consecuencia muy seria. Pero la gente generalmente no sabe en sí qué es el perdón y qué es el no perdonar, porque dicen yo olvido,
Perdono, pero no olvido. olvido. Y siempre repiten lo mismo. Nunca voy a olvidar lo que me hiciste. Entonces, mucha gente no sabe la profundidad del perdón, porque hay un secreto en el perdón. Y creo que es el olvidar. Aunque para muchos dice, me es difícil olvidar lo que me hiciste. Entonces podemos decir que no es perdón, porque es, como hablábamos, no es un sentimiento, es una decisión. Entonces, si nosotros decidimos perdonar, pero no olvidar, estamos trayendo a memoria el dolor y eso no nos deja avanzar. Dios puede sanar las heridas del pasado, Claudia, y Dios puede sanar esas memorias, esos recuerdos del pasado completamente cuando damos el primer paso, que es perdonar, ir a la cruz y ponernos en las manos del Señor para que perdone. ¿Qué es perdonar? Sí, pero ella dijo algo bien importante, no es un sentimiento. No. La gente, como está ligada al sentimiento del pasado, sigue con ese sentimiento de no voy a olvidar, pero es un acto de voluntad. Así es. Ese es el secreto. Ese es el secreto. El problema es que queremos, especialmente nosotras las mujeres, nos gusta tener guardadas cosas del pasado. Y eso nos estorba, eso no permite que nosotros avancemos. Nosotras algunas veces, porque todas nuestras batallas son peleadas en nuestra mente. Y si nosotros realmente llevamos a la cruz y cambiamos ese dolor por perdón y misericordia, nosotros podemos alcanzar el perdón completo, ya sea de una infidelidad, ya sea de una decepción que tuvimos con un hijo, cualquier tipo de dolor que nos haya sido causado. También ese dolor es cuando dice, ya es la segunda vez que te perdoné, ya es la tercera vez que te perdoné, ya no te voy a perdonar más. Es como que el perdón es una vez y basta. Claro, pero si nosotros vamos a la palabra, nosotros encontramos en Mateo 18:22 que el Señor nos perdona 70 veces 7. Él nos ha perdonado ¿cuántas veces? ¿Cuántos errores? Porque todos los días nosotros cometemos faltas, cometemos errores. Algunas veces lo hacemos sin pensar, sin querer, pero ofendemos, lastimamos y definitivamente tenemos que volver a perdonar. No podemos cansarnos de perdonar. Y la persona se cree que le está haciendo un favor a los demás, cuando el perdonar te haces un favor a ti mismo, ¿verdad? Claro, porque me estoy liberando yo misma de ese dolor y estoy liberando a la persona que estoy perdonando. Es una manera, el perdón es algo muy lindo, es algo que definitivamente, así como Dios perdona a sus hijos, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Porque cuando nosotros perdonamos a nuestros hijos, a nosotros nuestros hijos nos hacen algo que de verdad nos dolió demasiado, pero luego ellos vienen y nos dicen, perdóname, enseguida a nosotros se nos olvida. Pero algunas veces nos cuesta hacerlo con nuestro cónyuge o con algunas terceras personas cuando nos piden el perdón. Y la clave de cuando alguien viene y nos pide un perdón es decir, sí, yo te perdono. Pero algunas veces vienen personas a ti y te dicen, perdóname, y tú le dices, claro, no te preocupes. Esa no es una manera de perdonar. Tenemos que aprender a practicar el perdón. El perdón es sí te perdono. Y de esa manera nosotros vamos a liberarnos y a liberar a la persona que nos ofendió. También el perdón es un proceso. Hablemos un poco también de estas personas o estas parejas que se ponen como esta máscara, ¿no? Como esta fachada, donde aparentemente todo está bien. Esas fachadas para quedar bien en la familia, para quedar bien ante la sociedad, aún para quedar bien ante la iglesia. Y pasan años y años y años con esas faltas de perdón en el corazón, en esos recuerdos de cosas específicas que se hicieron y no se han logrado sanar, Claudia. El problema que nosotros tenemos cuando nosotros ponemos una fachada o cuando nosotros nos resistimos a perdonar, porque somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Si nosotros no lo hacemos, vienen raíces de amargura a nuestro corazón y esas raíces de amargura vienen a dar frutos que no son provechosos para nosotros mismos. Nuestro corazón se endurece, empezamos a tener malos pensamientos, empezamos a perder la relación con Dios, estamos dándole cabida al enemigo para que vengan otro tipo de pecados a nuestra vida.
También endurecerá el corazón, se volverá frío en las emociones. Claro. El amor se va a quebrantar y va a ir poco a poco muriendo. Se estanca la relación. Se estanca la relación. Y entonces siempre el enemigo, yo no sé cómo, o las circunstancias, traerá una tercera persona para tratar de consolar. Pero bueno, ese es otro tema, pero siempre ocurren cosas así. Entonces el efecto de la amargura es que hay mucha, pero mucha contaminación. Definitivamente, Claudia. Bueno, ya empezaron a entrar las llamadas y empezaron a llegarnos los emails de las televidentes de Emprendedoras. Después de comerciales, vamos a explicarles a todas aquellas personas que nos están viendo, que tienen relaciones de pareja, ya sean sentimentales, laborales, en sus familias, matrimonios, padres con hijos, que no han podido olvidar y que no han podido sacarse ese dolor de los recuerdos del pasado. Ya regresamos. Estamos en la segunda parte del programa Emprendedoras con el tema El perdón en las parejas. Y es un tema muy importante porque estamos viendo en la sociedad cada vez más la desintegración de las familias. Y muchas de las causas es resentimiento, falta de perdón, amargura y falta de comunicación. Por eso queremos seguir con el tema. Tatiana. Sí, pastora, pero antes de seguir en este tema tan importante, queremos recordarles a todos nuestros televidentes que ya tenemos nuestro canal de televisión online www.jbhnetwork.org. Allí vas a encontrar las prédicas de nuestros pastores José y Lidia Zapico, vas a encontrar programas de emprendedoras, programas de restauración y vida, videos, conciertos, palabra de Dios en todo momento para que tú la puedas sintonizar en tu casa, mientras estás en tu devocional, cuando estás en el trabajo. Puedes sintonizar este programa y también puedes reenviar este link a tantas personas que pueden necesitar una palabra de Dios. También saludamos a todos los televidentes que nos están sintonizando en Europa, en los Estados Unidos y por la amplia cobertura que los programas de emprendedoras están teniendo. Seguimos en el programa de cómo perdonar en nuestras relaciones de pareja o relaciones interpersonales o relaciones con nuestros familiares, Claudia, y hemos estado hablando del problema muchísimas veces de no olvidar y que eso causa que muchas personas no puedan perdonar. ¿Qué pasa cuando una persona no quiere perdonar a otra? Bueno, hablábamos de la amargura, pero realmente si nosotros pensamos, perdonar es un mandato de Dios. Él nos dice en su palabra que nosotros debemos de perdonar. Y si nosotros nos amamos a nosotros mismos, nosotros debemos de aprender a perdonar. Además, si nosotros no perdonamos, la palabra dice en Mateo 18:35 que nosotros somos entregados a los verdugos. Y yo hablaba con Tatiana y me parecía tan interesante profundizar en lo que es realmente los verdugos, Tatiana. Yo quisiera que tú explicaras de una manera más profunda lo que es que seamos entregados a los verdugos, el peligro que nosotros corremos. Sí, en ese texto de Mateo 18:34, cuando habla el Señor acerca de los verdugos tienen un derecho dado por Dios, un derecho legal para atormentar la vida de una persona que no quiere perdonar. En inglés un verdugo es la palabra tormentors o también un verdugo es un atormentador. Es un inquisidor que está en una celda y tiene todo el derecho de mantener a esa persona no solamente encerrada, sino que estarla azotando y estarla castigando. También en otra traducción griega, esta palabra verdugo tiene que ver con una piedra de tormento utilizada por este verdugo que tiene una plancha donde colocan a las personas y las atormentan como en la Inquisición. Es alguien que aflige, que azota y que mantiene encarcelado en una celda a una persona
que no quiere perdonar, y de eso se trata ese texto. Eso es lo que quiere decir esa palabra en el original griego acerca de los verdugos y su función, un derecho legal dado por Dios a ellos para tratar con los que no quieren perdonar, pastora. Es que la gente no entiende cuánto mal se hace a uno mismo guardando esta amargura. Y alguien puede decir, yo no veo a ningún atormentador, ¿por qué estas mujeres inventan estas cosas? Tú no lo ves porque es espiritual, pero lo que Tatiana estaba tratando de explicar es que el alma es la que cae en un pozo y el alma queda encerrada y continuamente los pensamientos son golpeados y es usado un espíritu de maldad para atormentar el alma que no perdona y es continuamente amargada. Hay unos detalles que podemos hablar, Claudia, de la amargura. El problema, pastora, que cuando nosotros permitimos que la amargura penetre en nuestro corazón y empieza a crecer la amargura, nosotros podemos enfermar, puede llegar a nuestra vida enfermedades físicas y mentales. Nosotros no le ponemos importancia a lo que es realmente perdonar. No hemos estudiado, no nos han enseñado, o tal vez lo vemos como, ay, sí, perdonamos y ya, como algo muy a la carrera. Algo muy ligero. Pero tenemos que profundizar realmente y analizar, ¿he perdonado realmente? Yo ya perdoné a mi pareja, ya me perdoné a mí mismo, porque algunas veces hay mujeres que han pasado por situaciones o errores, como decía Tatiana en un principio, que muchas veces hemos cometido algún error, o mujeres que han hecho un aborto y no se han podido perdonar. Para Dios el perdón es algo precioso. Él dice en su palabra que cuando Él nos perdona, esos pecados, ese perdón, Él los olvida. Y esos pecados dice que Él los tira al fondo del mar. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto perdonar y soltar esa ofensa o poder perdonar a la persona que nos ha ofendido? Sí, quisiéramos preguntarte algo, Claudia. Tú que has estado como consejera matrimonial y de parejas y has visto tantos casos, quisiéramos preguntarte, ¿qué pasa con una persona que ustedes aconsejan el perdonar, el sanar y no han visto resultados? ¿Qué ha podido pasar con esa pareja? El problema, pastora, es que siempre están trayendo a memoria el pasado. O siempre, como seres humanos, tratamos de culpar a nuestra pareja. Pero tenemos que analizar cuál ha sido la situación por la cual nosotros no hemos podido liberarnos y continuar, porque no estamos avanzando en nuestro matrimonio. Estamos estancados y eso sucede mucho. El matrimonio se estanca, no hay felicidad, entonces empieza una situación bien complicada, problemas entre la pareja, luego se acompaña con que problemas financieros, problemas de los niños. Entonces esa falta de perdón viene a ampliar todos los problemas y empieza a haber un caos matrimonial. Nosotros aconsejamos, realmente uno de los tópicos que nosotros tocamos es el perdón. Y nosotros les ministramos a las parejas el perdonarse y muchas parejas cuando se les ministra, realmente el Señor hace un trabajo, el Espíritu Santo trabaja cuando se les ministra el perdón porque hay muchas ofensas. Lamentablemente nosotros hacemos la ofensa a la persona que está más cerca de nosotros, porque como sabemos que hay amor, podemos ofender y Él nos perdona. A los hijos los ofendemos y como sabemos que son nuestros hijos, ellos nos perdonan. Pero tenemos que ser cuidadosos en la relación con nuestro esposo, porque no podemos estar ofendiendo y siempre queriendo que se nos perdone. Tenemos que parar y no ser repetitivos en ofensas o en estar hiriendo a nuestra pareja, porque eso viene a dañar una relación fuertemente. También porque se crean unos abismos grandes
y luego para tratar de acercar nuevamente una pareja o personas que están bajo esta situación es muy difícil, Claudia. ¿Cómo poder sacar de la memoria esos recuerdos? Para una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón es muy complicado, pero les vamos a explicar a todos aquellos que no han podido, aún creyentes, cómo poder olvidar esos recuerdos dolorosos de los que tú estabas hablando y cómo poder ser libres de eso. Bueno, yo, Tatiana, te digo sinceramente que si no es con la ayuda del Espíritu Santo, si nosotros no entregamos ese dolor y clamamos al Espíritu Santo, no podemos ser libres y realmente poder olvidar. No sirven terapias de no nos sirve de forma. nada, porque nos aconsejan y nosotros no, pero es que en el año tal que me hizo, que me hicieron, entonces no podemos, era lo que hablaba al principio, la mente, no podemos traer a memoria, no podemos meditar en las heridas, porque si nosotros meditamos en las heridas, quedamos ahí, como que estamos poniendo un freno de mano. No avanzamos. Tenemos que ir a la cruz, entregar ese dolor y, como decía, lo vuelvo y lo repito, tomar la misericordia y el amor de Cristo para poder perdonar a esa persona y liberarla. Hay una frase tan importante, tan bonita que dice: tu matrimonio y tu familia es el tesoro más valioso que Dios te ha dado, cuídalo. Porque a veces, como tú decías, no se aprecia, no se cuida. Entonces, después que se pierde, es que muchos valoran. Ese es el problema. Cuando nosotros sentimos que tenemos muy segura a nuestra pareja, a nosotros no nos importa ofenderla, lastimarla, pero hay una cosa que yo hablaba un día con la pastora y ella me decía, bueno, el padre de uno siempre va a ser el padre, porque tenemos la misma sangre, los hermanos van a ser siempre nuestros hermanos, nuestros hijos siempre van a ser nuestros hijos, pero nuestro esposo puede retirarse de la vida de nosotros. Nosotros podemos acercar a nuestra pareja o alejarla de nosotros. Sí. Entonces, si estamos constantemente lastimando, hiriendo y encima no pedimos perdón, vamos haciendo como una acumulación, vamos haciendo como un volcán de falta de perdón. Y después se dice, este es mi ex esposo. Claro. Es el papá de mis hijos. Y dejó de ser esposo. Claro. Mientras que papá y mamá siempre van a ser papá y mamá. Pero podemos perder nuestra pareja. Y nosotros tenemos que, hemos olvidado el pacto que nosotros juramos en el altar, que es hasta que la muerte nos separe. Nosotros lo tomamos a la ligera, la sociedad lo ha tomado a la ligera. Hasta en las mismas parejas cristianas muchas veces es que no me entiendo, es que no, pero es que tenemos que hacer un trabajo en el matrimonio, hay que trabajar, el perdón lo tenemos que practicar, es una de las áreas que tenemos que practicar. Por eso es importante el pacto, porque mientras no hay compromiso, siempre el hombre o la mujer puede mirar a otra persona. Claro. Pero cuando hay un compromiso y un pacto establecido, es que cuando hay que cuidar. Lamentablemente la sociedad no quiere comprometerse, por eso estamos como estamos. Pero ¿verdad que pudimos alcanzar una reconciliación y hay puntos claves que se pueden nombrar en esta reconciliación? Claro, pastora, podemos ver en Mateo 22:39. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, nosotros podemos amar a los demás y por consiguiente los podemos perdonar. Si nosotros no perdonamos, estamos siendo orgullosos, estamos queriendo ser más que Dios, porque Dios nos perdona. Ese es el problema, muchas veces el orgullo. El orgullo. De no humillarse y no reconocer que uno cometió la falta. Ahora hay una cosa importante que una vez nosotros dando esta clase entramos en una conversación y hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque cuando alguien nos ofende, nosotros esperamos que la persona que nos ofendió venga y nos pida perdón. Pero ¿qué si la palabra dice que nosotros podemos iniciar el perdón? O sea, si Tatiana viene y me ofende a mí, yo puedo venir a ella y decirle, mira Tati, yo me he sentido ofendida por ti, pero yo quiero iniciar el perdón. Entonces es algo que la persona que me ha ofendido no se lo espera. Y eso es lo que Dios quiere. Es verdad. Entonces esa es una manera de practicar algo diferente. Y entre nosotros lo podemos hacer con nuestros hijos, en la iglesia, con nuestro esposo. Es bien lindo, porque Dios quiere esa reconciliación. Pero Satanás no. Él lo que quiere es que haya una muralla grande
y cada vez más grande para que nosotros no podamos pedir perdón. Y no lleguemos a ese momento donde nuestro orgullo quede quebrantado y decir, yo voy a tomar la iniciativa de iniciar este perdón y sanar la relación. Eso es muy importante que lo hagamos. Muy importante. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, Claudia. Sería importante que pudiéramos orar para todas aquellas personas que el perdón les ha costado trabajo, que ha sido difícil, que hay mucho dolor, mucho resentimiento, y que han intentado y no han podido, pero hoy es el día en que sí lo van a poder lograr, Claudia, a través de la oración. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, con un corazón, Señor, contrito y humillado, pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces te ofendemos a ti, Señor, de una forma, a veces sin querer, Señor, con los pensamientos. Pero yo te pido, Señor, que cada mujer que está viendo este programa, tú pongas un corazón perdonador, Padre. Así como tú nos perdonas, como siendo hijos tuyos, nosotros venimos a ti, te pedimos perdón. Y tú dices que tiras esos pecados al fondo del mar y no los vuelves a traer a memoria. Te pedimos, Señor, que tú hagas con cada mujer que ha pasado por un dolor de infidelidad, por una traición, Señor, que duele tanto, Sí, pero Señor. sí se logra, porque Sí, yo Señor. he sido testigo de lo que es poder perdonar Amén. una traición, un dolor tan profundo. El Señor sanó mis Sí, heridas, Jesús. y así como tú lo hiciste conmigo, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer con otras Amén. parejas. Te presentamos a todas estas mujeres, Padre, para que tú las toques, para que tu Espíritu Santo las visite, las abrace con ese perdón que solo tú puedes dar, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. 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 Creemos en el poder del perdón. Creemos que cuando Sí, tú pones sí, Señor. esa falta de perdón delante de la cruz de Cristo y le dices, Señor, yo decido perdonar, entrego mi voluntad para perdonar. Pídele a Dios que te enseñe a ver el ofensor como Él lo ve. Y vas a darte cuenta que vas a mirar a través de los ojos de la compasión y vas a sentir el deseo de perdonar. Deja el recuerdo del pasado atrás, que Jesucristo tiene cosas más grandes y más importantes para ti y vas a ver que todo se va a ver diferente. Gracias, Claudia, por habernos acompañado, gracias a la pastora Lidia y gracias a ti por ser una televidente fiel de Emprendedoras. Nos vemos en el próximo programa y que Dios te bendiga.